Te encanta eso de que te vengan a buscar al aeropuerto, pero que luego te dejen un ratito a tu aire. Que te recomienden dónde está ese cenote que nos sale en las guías, pero también poder descubrir por ahí cosas tú solito. Porque no hay nada como sentir que viajas de la mano de los mejores, pero que te hagan sentir que viajas libre. Viajar ya no es blanco o negro. Viajar es azul marino. Nos hemos dado cuenta para lo que sirve la electricidad. Hay que estar más preparados en casa, por ejemplo, con agua. Nos hemos planteado pues tener un camping gas por si acaso. Hay que hacerse a todo ya en esta vida. No sabemos lo que nos espera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. A estas horas, ayer el suministro eléctrico ya se había restablecido en Castilla y León de manera intermitente, eso sí, pero más de 24 horas después del apagón seguimos sin conocer las causas exactas que originaron que estuviéramos 6 horas sin luz. 10 Cano, Madrid. Diego Cano, buenas tardes. Red Eléctrica y Gobierno Central siguen sin esclarecer las causas. Sí, buenas tardes. Tanto desde aquí, desde Red Eléctrica, como desde Moncloa siguen sin ofrecer una explicación concluyente para el apagón del día de ayer. Todos son hipótesis. La compañía apunta a un posible fallo técnico y desde el Gobierno no descartan un posible ciberataque. Ayer hubo que rescatar a decenas de pasajeros atrapados en diferentes trenes. Hoy ya podemos hablar de total normalidad en el transporte ferroviario. Fátima Pérez. Prácticamente se ha recuperado la normalidad en el tráfico ferroviario, eso nos dicen desde Adif, aunque a lo largo de la jornada de hoy seguimos viendo retrasos, pero es algo normal después del apagón que vivimos ayer. Las zonas donde más se ha tardado en restablecer ese tráfico ferroviario han sido la del Bierzo y Galicia. Más adelante se lo detallamos. Hoy normalidad, una normalidad que tras lo sucedido ayer nos hace apreciarla mucho más que antes. Ahora queda saber si esto nos hará estar alerta para otras situaciones y si hemos aprendido algo de lo sucedido. La luz ha vuelto a prácticamente el 99% del territorio español. Las localidades más tardías en recuperar la electricidad en Castilla y León han sido La Granja en Segovia y Sanabria en la provincia de Zamora. También en algunos municipios leoneses como Ponferrada y Villablino. Sobre el apagón también se ha hablado esta tarde en el Pleno de las Cortes. Hoy Lidia Bartolomé con despedida. Sí, la de Luis Tudanca, tras casi 10 años al frente del PSOE de Castilla y León, hoy se ha despedido de las Cortes. Precisamente ha sido en ese último cara a cara con Alfonso Fernández Mañueco, cuando ambos han coincidido en destacar y en alabar la labor de todos los profesionales que ayer hicieron posible recuperar la normalidad tras el apagón. Además, el presidente de la Junta ha pedido a Pedro Sánchez que reflexione de cómo gestiona este tipo de crisis con las comunidades autónomas. Y atentos si han pensado en solicitar alguna indemnización, si debido al apagón se le ha estropeado algún electrodoméstico o si ha perdido todo el género que tenía en el congelador. Fundamental conocer la causa antes de tramitar cualquier reclamación. Tiene que ser una circunstancia extraordinaria, imprevisible e inevitable. ...24 horas después del restablecimiento del sistema eléctrico ya se puede hablar de normalidad. También en el transporte ferroviario, que ayer quedaba totalmente suspendido y que nos dejaba imágenes como el rescate de pasajeros de trenes parados en mitad de la nada. Fátima Pérez. En estos momentos se ha recuperado prácticamente la normalidad, nos dicen desde Adif. Pero eso sí, las zonas donde más se ha tardado en restablecer el tráfico ferroviario han sido la zona del Bierzo y Galicia, que además coincide con que son dos de los lugares donde más se ha tardado en restablecer la red eléctrica. Eso sí, a lo largo de la jornada de hoy seguimos viendo retrasos, pero desde Adif nos dicen que es algo normal después del apagón que vivimos ayer, el mismo que hizo que al menos 1.500 castellanos y leoneses se quedasen atrapados dentro de un tren. Tras una noche muy larga para muchos en las estaciones, inolvidable. Poco a poco se ha ido viendo la luz al final del túnel. Ahora mismo estamos recuperando progresivamente toda la normalidad. Restableciendo progresivamente conexiones. Algunas han tardado más de un día en volver a operar, como el trayecto Madrid-Salamanca
O el más tardío en nuestra comunidad, poco antes de las 4 de la tarde, se restablecía el servicio de alta velocidad hacia Galicia. Menos suerte tienen aún en El Bierzo, con el servicio aún prestándose por carretera. En Madrid, los cercanías ya se han recuperado al 100%, una normalidad que esperan llegue mañana a los rodalías de Cataluña. Eso sí, hoy no han faltado retrasos y esperas. Ya nos han dicho que el de origen no ha venido. Y estamos aquí sin saber qué hacer. Incluso muchos buscaban su propio camino antes de que les reubicaran. Yo he comprado uno nuevo, pues lo que me interesa es viajar, sobre todo. Ahora los afectados, más de 35.000 en toda España, ya pueden pedir la devolución o el cambio de sus billetes. No sé si Renfe nos va a devolver todos los gastos. Y que al llegar a sus destinos, una experiencia para nuestros nietos contársela. Todo quede en anécdota. Tras la vuelta a la normalidad, lo que queda aún por conocer es el origen de ese apagón que causó que toda la península ibérica permaneciera a oscuras durante más de 6 horas. Red Eléctrica ya ha descartado el ciberataque, pero el Gobierno lo mantiene entre las posibles hipótesis. Diego Cano, Madrid, buenas tardes de nuevo. Sí, más de 24 horas después de que se haya recuperado el suministro, seguimos sin una explicación concluyente, seguimos sin saber qué causó ese apagón masivo del día de ayer. Desde aquí, desde Red Eléctrica, efectivamente descartan un posible ciberataque por el momento, afirman que no hay evidencias suficientes que apuntan en esa dirección y la principal hipótesis es la de un fallo técnico, un problema en la generación de electricidad. Pero por el momento, como les decimos, todos son hipótesis y todas las partes implicadas continúan investigando. Solo hay una cuestión clara. Podemos descartar un incidente de ciberseguridad y un par de sucesos. Un evento en el sistema eléctrico que es compatible con la pérdida de generación en la región suroeste del sistema peninsular español, que fue superado satisfactoriamente. Se produce otro evento igualmente compatible con la pérdida de generación que degradó las condiciones de funcionamiento del sistema eléctrico. Después de ello, el dominó de desconexiones hasta el apagón total. Sobre el origen en concreto aún faltan datos y no se quiere especular. La localización exacta requiere de la información que estamos esperando por parte de los centros de control de generación para poder determinar con precisión la localización exacta y la identificación de estas operaciones. Pero los expertos señalan algunos problemas del sistema eléctrico español. Tema de diseño, de condiciones internas, de cómo está hoy gestionado el mix, cómo lo componen ciertas formas de energía síncronas y no asíncronas. Se refiere al debate sobre cómo cubrir la falta de producción renovable de la manera más rápida posible para atender la demanda y sobre el mantenimiento de la nuclear como respaldo para esos casos. Y tampoco ofrecen una causa por el momento desde Moncloa. Sánchez, que se ha reunido esta tarde tanto con Red Eléctrica como con representantes de las operadoras privadas, decía tras el Consejo de Ministros de esta mañana que el Gobierno no descarta ninguna hipótesis, incluida la de un posible ciberataque como causa de ese apagón que dejaba sin electricidad a la península ibérica durante el día de ayer. Aseguraba Sánchez además que el Gobierno irá informando a medida que se vaya esclareciendo la situación, que van a llegar al fondo de este asunto y a tomar las medidas necesarias para que no se repita un incidente de estas características. Pedro Sánchez asegura que el Gobierno no se detendrá hasta saber qué ha pasado. Que el Gobierno de España va a llegar hasta el fondo en este asunto y que se van a hacer las reformas y se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder y, evidentemente, vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. El presidente ha anunciado que el Consejo de Seguridad Nacional ha creado una comisión de investigación sobre la red y la generación de la electricidad y además ha solicitado otra independiente a la Comisión Europea. Asegura que es pronto para desechar ninguna posibilidad, ni siquiera un ciberataque o un sabotaje. Ni descarto ni señalo. El Centro Criptológico Nacional, también, lógicamente, el INCIBE, están trabajando conjuntamente. Sí que asegura con rotundidad que no hubo un problema de exceso de renovables ni falta de cobertura y que esto no debe repetirse. Y no puede volver a pasar jamás. Ha anunciado que el sistema eléctrico va a operar hoy todavía a prueba de fallos. Que ni las administraciones públicas, ni por supuesto los operadores privados vamos a bajar la guardia, que los protocolos de emergencia y de declaración de la crisis de electricidad siguen activados. Sánchez avanza que la semana que viene dará más detalles de lo ocurrido en el Congreso, aprovechando su comparecencia en el Pleno por el aumento del gasto militar.
Durante la jornada de ayer se especuló con que el apagón que vivimos podía tener su causa en fenómenos atmosféricos, pero la verdad es que variables como la temperatura, la presión o incluso la radiación solar nos indican que esto no fue así. Y para ejemplificarlo vamos a ver el caso de una ciudad de Castilla y León, como es Valladolid, y también de Madrid, la capital de España, con la evolución de las temperaturas durante la jornada de ayer. Fíjense en esta línea roja intermitente que les marcamos, representa las 12:30, la hora en la que el sistema eléctrico se fue a cero, y como ven, hasta esa hora y también después las curvas de temperatura tienen un comportamiento completamente normal y ordinario. Otro ejemplo, con la ciudad de Burgos, también en Castilla y León, con la presión y la radiación solar, vemos que hasta, de nuevo, esa línea roja intermitente que marca las 12:30, el comportamiento de ambas variables era completamente normal. Si es verdad que una vez se produjo el apagón, la estación meteorológica que nos da estos datos, pues se fue a cero también y nos da valores un poco más anormales todo ese rato que estuvimos sin luz. Pero en el tiempo anterior a que se produjera el apagón no teníamos comportamiento anormal de ningún tipo. Y si vamos también un poquito más allá y vemos la energía que emite el sol, también se especuló con que podría deberse a una tormenta solar. Pues bien, si vemos esos valores de energía que emite el sol durante toda la jornada del 28 de abril fueron completamente normales, con lo cual esas ideas, esas hipótesis, insisto, que indicaban que podía deberse a causas atmosféricas deberían quedar completamente retiradas. El apagón ha sido el protagonista en los primeros minutos del Pleno en las Cortes. Lidia Bartolomé, ha habido agradecimientos a sanitarios, a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y también petición de responsabilidades. Sí, ha sido durante el último cara a cara entre Luis Tudanca y Alfonso Fernández Mañueco, cuando ambos han querido reconocer el trabajo de todos los servidores públicos y de las empresas que ayer hicieron todo lo posible para recuperar la normalidad tras el apagón. Además, el presidente de la Junta ha pedido a Pedro Sánchez que reflexione de cómo gestiona este tipo de crisis con las comunidades autónomas. Dice Mañueco que los ciudadanos merecen más explicaciones. Por su parte, Vox ha culpado al PP y al PSOE de lo que ocurrió ayer. El apagón eléctrico también se ha colado en el Pleno, dejando en un segundo plano las preguntas inicialmente formuladas al presidente. Fernández Mañueco ha destacado que en ese momento de máxima crisis Castilla y León ejerció el liderazgo. La prioridad, ¿cuál era? Atender las emergencias, que funcionaran los hospitales, que funcionaron. Reconocimiento también al trabajo de todos los servidores públicos y empresas que hicieron posible la recuperación de la normalidad. Mensaje que también ha trasladado Luis Tudanca. Decir que todo esto es el Estado, todo esto es la Administración y que todo esto se paga con impuestos. Que esto es lo que tenemos que proteger también cuando defendemos lo público, sobre todo cuando vienen mal dadas. El socialista también reconoció el esfuerzo de la Consejería de Sanidad, mientras que Mañueco centró su crítica en Pedro Sánchez. Sánchez tiene que hacer una profunda reflexión de cómo debe afrontar las crisis de estas características con las comunidades autónomas. Y por su parte, Vox ha culpado del apagón al PP y al PSOE. Es el fruto del bipartidismo, de las políticas que han llevado adelante durante años en política de energía el Partido Popular y el Partido Socialista. Y asegura que los españoles también saben que son los culpables. Y con este aplauso despedía al Grupo Socialista al que fuera su portavoz durante 10 años. Luis Tudanca dice adiós a las Cortes para mañana ser designado senador. El socialista ha acabado su intervención con múltiples agradecimientos, entre ellos a sus grandes rivales políticos, Juan Vicente Herrera y Alfonso Fernández Mañueco. Al señor Herrera, con el que compartí también aquí debates, a usted, le deseo toda la suerte en este tiempo que le queda, no tanta obviamente como para que repita como presidente de la Junta de Castilla y León. Yo le deseo los mismos éxitos en el Senado como los que ha tenido aquí. Yo creo que en términos irónicos usted va a ser senador gracias a Vox y al Partido Popular. La bolsa que sorteó ayer con subida el apagón cae hoy un 0,66% hasta los 13.366 puntos y entre los más penalizados Inditex y los grandes bancos. Mientras, empresas y comercios van recuperando la normalidad y ya se hacen cuentas de la factura del apagón. COE lo cifra en 1/10 del PIB, unos 1.600 millones de euros. En nuestra comunidad se están calculando ahora los daños.
Fundamentalmente la industria quizás la más perjudicada, y en ese sentido luego todo el sector servicios, que ayer realmente lo pasó mal, sobre todo el tema de agencias de viaje, pues reubicando a todos los ciudadanos que tenían trenes. Algunas pérdidas de materias primas, fundamentalmente en el sector agroalimentario, lógicamente por cuestiones derivadas de la conservación, pero quizá el principal impacto desde el punto de vista económico sea el impacto de la imagen de marca de España. Un día después la normalidad, la de cualquier día de rutina, pero con un sabor distinto al habitual. Ayer nos dábamos cuenta de lo importante que es que todo funcione. Volvieron los semáforos, las compras con tarjeta, los cafés calientes y la tranquilidad en la calle. Ángela Suárez. Así es, y es que ayer no solo se fue la luz, sino que en parte también se paralizó nuestra rutina. Hoy ya con electricidad parece que volvemos a apreciar más esa normalidad. Y es que el apagón nos ha enseñado que las telecomunicaciones, por muy avanzadas que sean, también pueden fallar y nos invita a reflexionar sobre si estamos preparados para este tipo de situaciones excepcionales y si debemos cambiar algunos de nuestros hábitos. Nos hemos planteado tener un camping gas por si acaso. Esperar que no vuelva a pasar. Porque en cualquier momento puede volver a pasar, Hay que hacerse a todo ya en esta vida. No sabemos lo que nos espera. El apagón nos ha recordado cosas que damos por hechas en nuestro día a día. Nos hemos dado cuenta para lo que sirve la electricidad. Y aunque muchos ya estaban prevenidos... Tenía una radio de pilas, tenía linternas... Sí que tenemos bastantes cosas en casa para estar preparados. Yo estoy lleno de latas en casa, sí, latas y eso. Camping gas no, es verdad. Yo no tengo camping gas, pero eso me lo voy a comprar. El resto lo tenía. A otros les ha recordado la necesidad de estarlo. Agua y comida son los bienes más preciados en estos casos. Hay que estar más preparados en casa, por ejemplo, con agua. Ahora ya hemos aprendido un poco porque nos hemos quedado sin agua. Pero también de tener dinero en efectivo. A partir de ahora voy a sacar dinero para tener por si acaso. Sí, ahora a partir de ahora 5 eurillos habrá que llevar en la cartera. Ayer nos demostró que no, que tienes que andar con dinero en el bolso, si no estás vendido. Siempre hay que tener debajo del colchón un efectivo por lo menos. Y de tener el coche siempre a punto. Para llegar a Valladolid venía bien, bastante. Si hubiera tenido que hacer 50 kilómetros más, no. El anterior había llenado, si no me pillan reserva. Pero sobre todo nos ha recordado que ante una crisis somos humanos. Ayudándonos, tenéis agua, yo tengo una botella. La gente estaba muy solidaria, muy tranquila también. Te das cuenta de que la gente es mucho más solidaria que lo que normalmente se suele decir. Son estas situaciones las que nos recuerdan la necesidad de estar preparados. Vuelta a la normalidad en este supermercado en el Leclerc tras el corte de luz. Muchos trabajadores aseguran que aunque hubo movimiento no se puede comparar con la situación vivida en el COVID. Linternas, pilas y hornillos fueron algunos de los productos más demandados, entre otros alimentos básicos como el agua o una barra de pan. Además, la comida de la cafetería no se desperdició ya que se vendió íntegramente en el punto caliente. A primera hora de esta mañana los estantes vacíos ya estaban repuestos y la única consecuencia visible es ese pequeño retraso que tienen algunos pedidos que se realizaron minutos antes del apagón. Los generadores han garantizado la cadena de frío en perfectas condiciones y gracias a eso se ha podido suministrar hoy durante la noche de ayer y hoy en algunos casos incluso con las tiendas abiertas se va suministrando para restablecer el normal funcionamiento de los supermercados. Saber qué causó el apagón será fundamental para poder reclamar daños. La compañía eléctrica no será responsable si se debe a un caso de fuerza mayor. Así que a la espera de conocer el origen, lo ideal es ir acreditando que la avería en un electrodoméstico o que el deterioro de los alimentos sean debido al apagón. Si usted esperaba reclamar a la compañía eléctrica una indemnización por los alimentos o electrodomésticos estropeados por el apagón, rebaje expectativas. No podrá hacerlo si se debe a una causa extraordinaria. Tiene que ser una circunstancia extraordinaria, imprevisible e inevitable. Tampoco los viajeros afectados tendrían derecho a compensación. Eso sí, el consumidor tiene derecho al reintegro, el reembolso del precio del billete o a celebrar el viaje en una fecha que le convenga a él. Y por supuesto los gastos de alojamiento o comida por retraso o cancelación corren a cuenta de la empresa transportista. Por eso organizaciones de consumidores como OCU recomiendan recopilar pruebas. Recomendamos a todos los consumidores que hayan sufrido algún tipo de perjuicio que lo acrediten para, cuando se aclare esta circunstancia,
pues se determine si se puede reclamar una indemnización o no. OCU, junto con la Asociación Portuguesa DECO y Euroconsumers, han pedido a los gobiernos de España, Portugal y a la Unión Europea que clarifiquen las causas del apagón a la mayor brevedad posible para que los afectados sepan a quién reclamar. La luz no regresó de golpe a toda España, fue avanzando por territorios, empezó a llegar a eso de las 3 de la tarde por el norte y el sur, también en Cataluña y después a Castilla y León, que fue de las primeras porque aporta el 10% de toda la energía del país. Se restableció de oeste a este, primero León, Zamora y Salamanca, Ávila y Segovia fueron las últimas y eso tiene una explicación. Segovia produce 426 gigavatios a la hora, es decir, 12 veces menos que Salamanca. Este ha sido uno de los municipios en los que el apagón ha sido más largo. Los vecinos, los más de 5.000 vecinos del Real Sitio de San Ildefonso, han estado casi 20 horas sin luz y con fallos en las redes móviles. Frente a ello, algunos han vivido momentos angustiosos porque varios se quedaron atrapados en un ascensor, pero el resto con incertidumbre y retomando antiguas costumbres como las cocinas de gas, aquellos que las tenían, o las cenas a la luz de las velas. Ante la oscuridad, los más de 5.000 vecinos de este municipio, como el resto del país, buscaban alternativas. Con linternas, con velas y con frontales. Focos de estos de camping. Protección Civil ayudaba en tareas tan cotidianas como el momento de acostarse en las residencias de ancianos. Al no poder usar los ascensores, pues a la hora de subir a las habitaciones a los más mayores. La alternativa para muchos, el descanso y pensar en el lado positivo. Yéndote a la cama pronto. Porque me acosté a las 9 de la noche. Ahora entiendo porque antiguamente había tantos niños. Una situación, eso sí, que esperan no se repita. Sanabria y La Carballeda, las comarcas zamoranas situadas más a la zona noroeste de la provincia, han sido las últimas en recuperar la luz después de una larga jornada. Los pueblos más pequeños, por ejemplo, algunos de ellos a las 6 de la mañana ya tenían suministro de luz. Otros más grandes, como este de Asturianos o Puebla de Sanabria, han tenido que esperar a las 11:30 de la mañana. Galende hasta las 12 no ha podido volver a tener suministro eléctrico. En Asturianos la noche ha sido larga. Nos fuimos a la cama pronto. No había luz, pues que iba a ser ni televisión ni nada. Me vine fabulosa porque me suele acostar hasta las 4 de la mañana y a noche me acosté a las 10. En la tienda han salvado el género más delicado, lo refrigerado y lo congelado. Tenía cargado para el puente, tenía todo lleno. Fui a alquilar un generador y bueno, unos precios abusivos. Al final conseguí uno chiquitino y he estado toda la noche aquí cambiando de cámara en cámara porque no me daba para toda la potencia, claro. Total, que ya a las 11:30 llegó, y llegó antes en los pueblos donde viven 3 personas, que aquí en Asturias. Palacios y en Puebla, y nosotros éramos los últimos. Y aunque en los centros de salud sí estuvieron operativos, la farmacia de guardia abierta toda la noche pero sin pacientes que atender. No vino nadie. Se investiga la muerte de 5 personas por causas relacionadas con el apagón, 3 en Ourense por la mala combustión de un generador, una mujer en Valencia que se quedó sin respirador y otra mujer en Madrid por un incendio provocado por una vela. En Castilla y León no se han notificado fallecimientos relacionados directamente con el apagón, aunque sí centenares de problemas. El 112 recibió a lo largo del día de ayer casi 3.000 llamadas y tuvo que solventar más de 600 incidentes. Eso sí, en los hospitales, relativa normalidad, solo se suspendieron 1 de cada 3 operaciones quirúrgicas previstas. Los hospitales cuentan con grupos electrógenos diésel que se ponen en marcha cuando se detecta una caída del suministro eléctrico. Ayer, gracias a ellos, este hospital universitario de Burgos pudo restablecer sus necesidades energéticas en menos de 40 segundos. Unas necesidades energéticas que son las equivalentes a las de un municipio de 5.000 habitantes. Siempre al ralentí para arrancar de forma inmediata, estos 4 grupos electrógenos suministraron ayer energía al Hospital de Burgos, desde el apagón hasta que se realizó la última resonancia magnética a las 10 menos cuarto de la noche. Nosotros tenemos un sistema electrónico que detecta si hay en todo instante si hay energía de compañía o no. Si no detecta energía de compañía, automáticamente pone en marcha los grupos electrógenos. Se trata de 4 enormes motores parecidos a los de un barco que se alimentan de gasóleo. Cada depósito nodriza contiene unos
unos 1.000 litros de combustible que dan para 10 horas de energía. Bajo tierra, otro tanque con 50.000 litros. De tal manera que permanentemente estos depósitos nodriza están suministrados de combustible y en teoría los grupos electrógenos no pararían nunca. Una vez al año, el UPU ensaya una desconexión de la red como la de ayer. Esta vez iba a ser el próximo 11 de mayo. Fue el examen, entre comillas, ya no será necesario, sí, pero esto ha sido la mayor prueba en carga que hemos tenido y que seguramente tengamos jamás. Y que ha demostrado que funciona en este hospital que consume la energía equivalente a un municipio de casi 5.000 habitantes. En comercios como este, prácticamente en una hora vieron cómo las baldas donde deberían estar los hornillos, los conocidos como camping gas, se quedaban, como ven, completamente vacíos. Lo mismo pasó en las ferreterías con los generadores. Intentaron sobre todo abastecer a las fábricas, a los profesionales, para que no terminasen con su actividad, pero llegaron hasta donde podían y a día de hoy ni generadores ni camping gas. 24 horas después, los estantes de negocios como este se encuentran así, totalmente vacíos. Todavía no hemos podido reponer porque no hemos podido hacer el pedido ayer. Muchas empresas buscaban alternativas para poder desarrollar su actividad a través de generadores. Mucha demanda, sobre todo fábricas grandes que tenían problemas de arrancada y parada. Y bueno, se ha intentado solucionar lo que se ha podido. En este negocio se agotaron a lo largo de la jornada y aquellos privilegiados que tenían uno de estos alimentadores se encontraba con otro problema: conseguir combustible. Tú llamas a cualquier distribuidora y los camiones cisterna que tienen les tienen cargados de gasoil, pero de gasolina no tienen nada cargado, con lo cual los surtidores de gasolina y los generadores de gasolina ayer nulos. Llegó la hora de la comida y muchos trataban de encontrar la solución para comer caliente. Más gente de la que esperábamos, sobre todo por los aparatos que funcionan con gas, los hornillos de sobremesa, que son aparatos que con una bombona de butano funcionan. Sin televisión ni internet en muchos casos, había quien buscaba lo de toda la vida para informarse. La radio de pilas, pequeña y un poco más grande de sobremesa, pues porque la gente yo creo que se quería prever. Un día después llega... Por si acaso, sí, ya nos ha llamado alguna empresa consultando precios de algún tipo de generador. Un susto del que muchos ya han tomado nota por si vuelve a repetirse. Misa funeral por el Papa en la Catedral de Salamanca tras el entierro en Roma. Son las diócesis las encargadas ahora de organizar estas misas funerarias que después podrán celebrarse en las distintas parroquias. A esta hora también en la Catedral de León se está celebrando una misa funeral por el Papa Francisco. Nos vamos en directo hasta allí. Andrés Berlanga, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es una misa con la que la Diócesis de León pretende dar gracias por la vida, la obra y el ministerio del Papa Francisco. Hace media hora que comenzaba esta misa aquí en el interior de la Catedral de León, a la que asistían cientos de leoneses y también autoridades. La Diócesis celebra precisamente esta acción de gracias unos días después de regresar de Roma, de los ritos jubilares, momento en el que les sorprendía el fallecimiento de Francisco. Además, Luis Ángel de las Heras ha animado a todas las parroquias y otras comunidades a celebrar sus propios funerales por Francisco una vez se termine esta ceremonia diocesana, tal y como marcan las indicaciones litúrgicas para este periodo con sede vacante. La Diócesis de León se une así a este sentido adiós a un líder espiritual que deja ya una huella imborrable. La Catedral de Palencia también ha celebrado una misa funeral para despedir al Papa Francisco, presidida por el obispo de la diócesis, Miquel García Andía. El cónclave del próximo 7 de mayo contará con un cardenal menos para elegir al nuevo papa. Se trata de Angelo Becciu, a quien el pontífice quitó todos sus privilegios por su implicación en un escándalo financiero. Becciu hasta hace unas horas insistía en que sí que podía entrar en la Capilla Sixtina, pero ahora ha anunciado que, a pesar de estar convencido de su inocencia, prefiere no acudir para contribuir a la serenidad del cónclave. Según muchos estudios de mucha gente, si llevas una vida zen, eres más feliz. De centeno. Nueva bebida de centeno de Vivesoy. La única marca de bebidas vegetales 100% cultivada en España. Más cerca sabe mejor. Que está requete buena.
El IPC adelantado del mes de abril se sitúa en el 2,2%, una décima menos que en marzo. Se debe a la bajada de los precios del gas, de la electricidad y de los carburantes. Por eso la inflación subyacente, aquella que no tiene en cuenta ni el precio de los alimentos ni de la electricidad, se mantiene algo más elevada, en el 2,4%. 24 horas después del apagón hemos querido hacer un resumen con imágenes y testimonios de lo que fue el día de ayer, una jornada ya histórica que nos ha demostrado lo vulnerables y lo solidarios que podemos llegar a ser. Los comercios tratan de volver a la normalidad. Normal. Hemos abierto como todos los días. Sin problema, sí. Con luz todo se ve diferente, no se hacen pagos en efectivo y el apagón ha pasado a ser el tema de conversación de los clientes. Yo tengo una máquina de oxígeno y menos mal que vino la luz a las 6 de la tarde. Un poco aburrida, con un juego que tenía que se me dejaba jugar. Menos mal que las pescaderías cierran los lunes, nos decía hoy Marian. Hubiéramos tenido que cerrar y ya está. Eso precisamente es lo que hicieron en este bar. Tuvimos que cerrar ya el bar porque es que si no se nos iban a dañar los electrodomésticos. Aunque otros supieron sacar negocio también de este día histórico. Los clientes seguían viniendo, seguían entrando y yo creo que se trabajó más sin luz que con luz. Las cámaras han conseguido conservar perfectamente el género en las carnicerías. Si hubiera sido más, pues hubiéramos tenido problemas, claro. El agua, el pan, los platos preparados y las ensaladas se agotaron en los supermercados que funcionaban esta mañana a pleno rendimiento. Quienes no pararon ayer fueron ellos, que tuvieron que hacer carreras a otras provincias. Tuve que ir a Zamora a llevar a unos y a Vitoria a otros. Un viajecito a Madrid con 2 chavalas. Hoy lo han tenido más fácil, se han ido los chalecos amarillos y han vuelto los semáforos.